¿Cómo estás, Oscar? Estamos viendo que el viernes fue feriado, pero tuvimos el dato de empleo y vimos datos muy positivos. Vamos a mostrarle unas imágenes explicándole acerca de esos datos que recibimos el viernes. Lo primero que nos enfocamos viendo esta imagen es la participación laboral. Sabemos que durante la pandemia, y esto es algo interesante porque Newton estaba hablando con un estudiante acerca de los cambios que vimos durante la pandemia, y un cambio que vimos fue que muchas de estas personas no quisieron regresar al trabajo porque consiguieron alternativas en quedarse en casa, quizás tener un ingreso pasivo, tener un trabajo en casa. Y entonces esto lo que causó, también tuvimos una inyección muy grande fiscal, y esto llegó a incentivar a la gente a quedarse en casa y quizás no buscar un empleo, que esa participación sí demoró muchísimo tiempo en recuperarse. Vemos que la participación antes de la pandemia estaba más del 78%, alrededor del 80%, y tuvimos esa bajada del 80% a menos del 70%, que si se dan cuenta esta caída fue la caída de la pandemia. Acabamos de hacer algo muy bueno, que acabamos de recuperar esa participación que teníamos en niveles prepandémicos. Sabemos que entre más participación tengamos en empleos, vamos a tener menos propenso en incrementar esos salarios, y estas compañías finalmente van a poder no tener que pagar tanto dinero porque ya hay suficiente gente participando en la fuerza laboral. Que entonces vimos que los empleos que se agregaron para este mes fue un poco más de la expectativa, pero no fue mucho en sí. Más que todo fueron nóminas del lado de gobierno. Fue un total de 236,000 empleos que se añadieron, se esperaban 230,000, pero si vemos solamente del lado de gobiernos teníamos más de 30,000 empleos, que en sí estamos viendo las nóminas de empleos del gobierno y también las nóminas del ocio y hospitalidad. Sabemos que esos números no se deberían sostener por mucho tiempo, que vemos que esa cifra de añadir estos empleos ya estamos tocando niveles picos, ya que la gran parte de participación laboral ya está en los niveles prepandémicos, y esto nos pudiera decir que finalmente el pago laboral debería disminuir. Vemos aquí esta participación cómo se recuperó. Aquí la próxima imagen pueden ver que si ya estamos teniendo una tendencia. Si puedes ir, Oscar, a la próxima imagen, vemos cuánto han sido las nóminas últimamente, y si tenemos una trayectoria hacia la baja, que ya llevamos 3 meses consecutivos en caída, en agregar estas nóminas, y deberíamos continuar esa tendencia. Viendo que la participación, que es imagen una que vieron, ya está llegando a niveles prepandémicos, esto también ayuda al pago, que podemos ver aquí la última imagen, la imagen 3. Miren cómo el pago está bajando, que entonces podemos decir que si esa participación sigue subiendo, el pago también debería bajar, ya que si tenemos suficiente gente participando en estos trabajos, no hay necesidad de pagar un salario tan grande, ya que vamos a tener suficientes empleados estar interesados en cualquiera de estos empleos, que vemos que este pago laboral disminuyó, que entonces vimos el perfecto escenario. Vimos el escenario en donde la economía no está destruida, todavía se está creando ciertos empleos, pero no estamos teniendo el peligro de que estos empleos están pagando mucho. Entonces eso era lo que teníamos que enfocar, que no vimos ese escenario. Entonces sí me siento con alta confianza que el día del CPI ya sabemos que por el lado laboral pudiéramos tener un beneficio, que el dato de la inflación pudiera bajar. Sí me quiero enfocar mañana vamos a tener un reporte muy importante, que es el reporte de CarMax. ¿Por qué el reporte de CarMax pudiera ser importante? Bueno, CarMax sabemos que ellos están en el sector automotriz, y dependiendo a ese reporte financiero de CarMax el día de mañana, nos pudiera indicar cómo pudiera estar la inflación en el sector automotriz. Estamos viendo que no queremos ver un repunte en el precio de los vehículos usados o nuevos, que entonces CarMax pudiera decirnos una historia de cómo ven el mercado automotriz. Si vemos una muy buena historia de CarMax y que nos dicen, miren, los vehículos se están vendiendo fácilmente, podemos estar teniendo la habilidad de incrementar el precio de estos vehículos sin tener ningún tipo de problema. Si escuchamos esa historia, familia, eso no es muy bueno, porque eso nos pudiera indicar que la inflación pudiera tener una presión
hacia el alza si estos precios de estos vehículos pudieran tener un repunte nuevamente. No queremos tener eso, que entonces enfóquense mañana en ese reporte de CarMax. Eso va a salir por la mañana. Tenemos el CPI el miércoles, ese dato va a ser muy importante. También vamos a tener los minutos. No deberíamos esperar un movimiento muy grande en los minutos, ya que el mercado ya está descontando ese incremento de 25 puntos básicos para la próxima reunión. La pregunta va a ser qué pasa después de eso, y muy probablemente los minutos no nos van a indicar eso. Entonces no deberíamos ver un movimiento muy grande en los minutos. El PPI si lo vamos a tener, que esto pudiera indicarnos cómo está incrementando el precio de producción. Entonces el PPI sí va a ser muy importante. Esto lo vamos a tener el jueves. Y también el jueves vamos a tener el reporte de Delta. Esta va a ser una aerolínea. Sabemos que las aerolíneas han tenido un volumen muy grande últimamente. Hay que ver si estas aerolíneas todavía tienen el poder de incrementar el precio de sus tickets aéreos. Si estas aerolíneas tienen el poder de incrementar esos tickets aéreos, esto también puede desilusionar el mercado y esto pudiera crear también más presión inflacionaria. ¿Qué queremos escuchar de Delta? Lo que queremos escuchar de Delta es, sí, quizás el volumen está alto, pero ya estamos en un punto en donde no podemos incrementar los precios y ya estamos pensando en mantener estos precios en estos mismos niveles. Si escuchamos eso, eso sería muy positivo, que esta semana lo vamos a ver con el sector automotriz con CarMax. También Delta lo vamos a ver el día jueves, que esto va a ser el sector aéreo. Sabemos que si Delta no puede incrementar estos precios, esto también va a significar que todos los empleos que se están dando en el ocio y la hospitalidad, estamos viendo que esos empleos pudieran disminuir, que gran parte de estos empleos que se están creando es más que todo por el sector del travel, que esto pueden ser restaurantes, estos pueden ser aerolíneas, cruceros, hoteles, pero si este sector ya no puede tener la habilidad de incrementar sus precios, va a llegar un momento que no va a poder crear más empleo, y si no se crea más empleos, esto es lo que pudiera ayudar a enfriar un poco más la economía, y eso se pudiera crear menos empleos, también los salarios pudieran disminuir también. Que entonces van a tener CarMax el lunes, Delta el jueves, y el viernes vamos a tener los bancos, vamos a tener a Citi, vamos a tener a PNC, tenemos también Wells Fargo, que vamos a tener varios bancos reportando. Hay que ver lo que nos indican los bancos. Una preocupación que teníamos era lo de Charles Schwab. Si se dieron cuenta, lo que estamos anticipando llegó a pasar. Sabíamos que el mes de marzo pudo ser un mes difícil para los bancos, pero los intercambios se pudieron beneficiar, que si se dieron cuenta, Charles Schwab llegó a tener su segundo mejor mes de marzo en inyección de clientes por el lado del brokerage. Sabíamos que ese era un escenario que iba a pasar, por eso es que la acción hoy se está disparando y eso pudiera borrar el miedo sabemos que la hoja de balance ahora de Charles Schwab no está un poco limpia, ya que tienen más de 22 billones de dólares que tienen pérdidas no realizadas, pero sí se está colchando con el dinero que llegó a ser inyectado este marzo. El tener 53 billones de dólares ser inyectado en un mes, eso nos puede indicar que puede que el dinero salió del banco de Charles Schwab, pero se está cancelando ahora con la inyección que vimos en el intercambio. Entonces sí deberíamos anticipar que Charles Schwab pudiera continuar este movimiento hacia el alza, ya que todos esos miedos pudieran desaparecerse. Y si queremos ver el reporte de Charles Schwab, esto va a salir el 17 de abril. Ya sabemos que el intercambio estuvo fuerte el mes de marzo. Vamos a ver cómo estuvo enero y febrero, pero ya sabiendo esto, no deberíamos tener tanto miedo con este banco, que sí estamos preocupados porque estaba actuando de una forma muy irracional. Y sí, finalmente Charles Schwab pudo aclarar el fin de semana que ellos están muy bien posicionados y sí vimos un volumen muy grande de inyección de los clientes en el intercambio el mes de marzo, que eso es muy, muy positivo. Vimos también hoy un anuncio de Apple, que esto no es ninguna sorpresa. Estamos viendo que el sector de PC de Apple tuvo una bajada del 40% en los envíos. Entonces sabemos que las computadoras, los iMacs, pudieron estar un poco flojos. Esto representa un 10% de las ventas de Apple. Que entonces, sabiendo esto, ¿cuál pudiera ser el semiconductor que está más expuesto al sector de PC? Bueno, ese semiconductor sería Intel, que entonces si el sector de los PCs estuvieron flojos, Intel pudiera ser el mayor perdedor en este sector. Ya sabemos que Intel, la razón que Intel ha sido tan golpeado últimamente es porque ellos no están muy diversificados, ellos están dependiendo mucho del mercado de PC
Y cuando estamos viendo el sector de los centros de datos, sabemos que no han podido incrementar su exposición en el sector de centro de datos, que entonces cuando vemos un semiconductor como AMD o el mismo Nvidia, con todo y que el sector de PC pudiera estar flojo, pudiera ser recompensado por la fortaleza que tengamos en los centros de datos. Sabemos que los data centers deberían estar fuertes, que yo diría, viendo esta historia de los PCs, de lo que nos dijo Apple, y no solamente Apple, es Dell, todos los PCs tuvieron una caída muy, muy fuerte. Yo puse esa imagen en mi Twitter que explica la caída de los PCs, compañía por compañía, y sí no está muy bueno, que entonces tuviera bastante cuidado con Intel, ya que esta sería la compañía que tiene más exposición a los PCs y no está muy diversificado en otros segmentos. Entonces ahí ven esa imagen un poco arriba. Ajá, ven aquí un poco más arriba. Ajá, esa es la imagen, Oscar. Si ven aquí, no es solamente Apple, si ven Lenovo, HP, Dell, Apple, Asus, todos en sí han tenido una caída más de doble dígitos, que muy cuidado con los semiconductores que solamente están dependiendo del sector de los PCs. También del lado de los fabricadores pudimos escuchar el reporte de Samsung. El reporte de Samsung no fue para nada bueno. Sabíamos que la expectativa no era muy grande, pero sí el reporte de Samsung el ingreso operacional bajó más del 95% año a año y también llegaron a bajar la producción de los chips de memorias. ¿Qué compañías tienen exposición de los chips de memorias? Esto pueden ser compañías como Qualcomm, compañías como Skyworks Solutions, que estas dos compañías pudieran estar en riesgo, ya que Samsung bajó bastante esa producción de los chips de memorias. También vimos que TSM no perdió las ventas, pero si se dan cuenta, estos dos semiconductores no están siendo tan golpeados en sí. Entonces, los inversionistas están viendo que, bueno, puede que ya estamos viendo lo peor, esto puede ser una caída muy circunstancial y si están viendo el futuro y el futuro sí se está viendo mucho mejor. Que en estos reportes financieros, especialmente los semiconductores, los inversionistas no se van a enfocar en el reporte de en este momento, van a enfocarse en los pronósticos. Eso es lo que va a mover más la acción. Y eso lo estamos viendo hoy con TCM, lo vimos con Samsung, que los reportes no fueron muy sólidos, pero en sí no estamos viendo una reacción tan negativa. También lo vimos con Micron, que este es un semiconductor del lado de memoria, de memory chips, y el reporte no fue para nada malo, pero puede dar la ilusión que puede que ya lo peor lo acabaron de ver y el pronóstico no se está viendo tan mal como estábamos anticipando. Que entonces eso es lo que pudiera mover en estos reportes financieros de los semiconductores. Los reportes no van a salir muy buenos, viendo el reporte de TCM, viendo el reporte de Samsung, el mismo reporte de Micron, no se ve muy bueno en la historia. Por eso es que sí les recomiendo que si van a mantener semiconductores yendo a estos reportes financieros, traten de elegir los semiconductores que tengan la mayor cantidad de diversificación, eh, y los que estén dependiendo solamente de un mercado en específico, trataría de evitarlos y por eso les repito que Intel pudiera estar en una mala posición porque el ingreso de Intel en los PCs es mucho mayor en porcentaje del porcentaje que vemos con Nvidia o AMD. Últimamente, viendo el mercado de cripto, vemos que BTC se está viendo muy fuerte. Nos hemos podido apoyar arriba de esos $28,000. Entonces BTC se está viendo muy, muy bien. Vemos que $30,000 va a ser una resistencia fuerte a corto plazo, pero por lo menos hasta que BTC se apoye arriba de los 28, esto puede abrir las puertas para los 30,000. No estamos muy lejanos a ese nivel. Y si podemos romper los 28,000 hacia la baja, no se preocupen, 25,200 va a ser un excelente nivel de soporte. BTC se está desacoplando un poco del mercado, se está mostrando un poco más fuerte. Entonces sí quiero ver después del CPI si esta fortaleza puede continuar o no. Algo que está pasando, que yo creo que esto es lo que está beneficiando a BTC un poco más, es que el miedo del mercado está desapareciendo y todo ese dinero que estaba entrando en el oro en estas últimas semanas pudiera estar entrando en BTC y en los mercados, ya que ese miedo de la recesión ha podido disminuir, ya que tuvimos una nómina de empleos un poco saludables, que si tenemos una inflación bajando y tenemos menos miedo de la recesión, esto pudiera incrementar esa probabilidad de que el oro pudiera seguir debilitándose y ese dinero pudiera absorberlo en BTC.
Lo que acabas de ver es solo un fragmento de los análisis que se realizan todos los días en nuestra sala de trading. Únete ahora mismo a nuestra membresía Club VIP, link en la descripción del video. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Mira, el precio está bajando. Que ustedes están